Hoy en Revista Poder nos encontramos con Juan Sebastián Giraldo, fundador de InstaFest y presidente de la Asociación Gremial Nacional de Creadores de Contenido. Sebastián, bienvenido. ¿Cómo No, estás? feliz de estar aquí hoy en esta mañana capitalina. Bueno, por favor, cuéntanos un poco de qué es InstaFest. InstaFe son los premios más importantes a la creación del contenido digital de Latinoamérica. Hace 10 años empezamos con un formato único, no existía en el mundo, existían premios de música, de cine, de televisión, pero no existía esto de influenciadores. Habían de pronto youtubers y lo hacían un poco más como por hobby. En ese momento entendimos que el celular se iba a convertir en la nueva televisión, la nueva radio, las nuevas revistas y decidí crear unos premios para todos los protagonistas de lo digital. Eso es InstaFest. ¿Cuándo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Y hace cuándo? 18, 19 y 20 de diciembre. Es institucional todos los años. O sea, todos los años ha sido el 19 de diciembre en Cartagena. Todos los años. Cartagena en ese marco mágico, playa, brisa mar, historia, mariposas amarillas, Macondo. Siempre ha sido el escenario de los premios InstaFest. Esta va a ser la séptima edición, debería ser la octava, pero por allá en el 2020 Pandemia. tuvimos el retiro espiritual más grande que ha vivido la humanidad, entonces es la séptima edición. Pero el año pasado dejamos una vara alta porque tuvimos en nuestra sexta edición un impacto digital de 632 millones, que nos convirtió en los premios más vistos en habla hispana del mundo en digital, cifra solo de Instagram. O sea que venimos trabajando muy duro. ¿Cómo es el tema de las nominaciones? ¿Cuáles son sí, cuáles son todas las nominaciones y qué tienen en cuenta al escoger a estos personajes o estos perfiles? Esto ha venido evolucionando. Hay más de 140 categorías que reconocen lo mejor de lo digital porque todas las profesiones han venido migrando a lo digital. Entonces, cuando hablábamos de que Instagramer, YouTuber, TikToker, gamer, streamer, que era el que hacía ese contenido de humor, el que la gente seguía, la gente lo referenciaba como el influenciador, eso se cambió. Entendimos que había contenido fitness, que estaba el cirujano, De que ahorita, de estaba todo. la presentadora, el periodista, el programa, el podcast. Entonces todo el mundo empezó a tener una presencia digital significativa y eso hizo que se fueran ampliando esas categorías. Hoy son más de 140. ¿Y cómo es escoger esos perfiles? Pues porque ahorita hay de todo. Mira, O sea, desde los es, más polémicos que no aportan, perdón, nada, hasta las personas que sí hacen labores sociales. Entonces, ¿cómo es escoger ese tipo de perfiles? eh, hay un comité de análisis de tendencias que se encarga de revisar el engagement, la calidad del contenido, la periodicidad, el impacto, cosas que están sucediendo y lo que tú dices. De pronto para las personas que les gusta consumir un contenido cultural, educativo, científico, cosas profundas, pues van a querer que su representante esté ahí. Pero yo quiero hacer notar algo importante y es que son demasiados y es un fenómeno que hoy tiene más de 645.000 influenciadores. O sea, tenemos más influenciadores que fuerza pública, tenemos más influenciadores que profesores, porque todos quieren ser Claro. creadores de contenido y ese fenómeno hace que no podamos tener en cuenta a todo el mundo. En este espacio caben las personas, las nuevas, hay un espacio como de atribuir a estas personas que están empezando. De hecho, se dividen por categorías, hay nano influenciadores, Mm, esos nano influenciadores que pueden tener entre 1.000 y 10.000 seguidores, que están empezando a impactar en el comercio también porque se creó una estrategia que ha sido muy mencionada que se llama UGC y son personas reales con cuentas reales que le impactan a su familia, a sus amigos. Y mira que sí es interesante que las empresas prefieren contratar 1.000 influenciadores UGC que 5 grandes, porque claro, la confianza que hay dentro de, por ejemplo, una primita tuya te dice, hey, fui a un restaurante, me gustó mucho, claro. entonces tú dices, prima, voy. Entonces está volviéndose bien interesante el tema de los UGC, son cuentas pequeñas, pero ahí empieza a crecer mid influenciadores, macro influenciadores, ya grandes personalidades que tienen cuentas de 60, 70, 80 millones de seguidores en sus diferentes plataformas. Todos se tienen en cuenta en los ISTAFES. En las ediciones anteriores, ¿cuál ha sido, pues, de los influencers más conocidos que han ganado premios en InstaFest? Bueno, Así como por encima. vamos a enviar a la gente a que se meta a Instagram y vaya a InstaFest-oficial y en YouTube también, porque es que son demasiados Claro. y van por industrias. Entonces, si tú me hablas en la línea de creador de contenido
tradicional en Colombia y hablas de Cosio, entonces la gente lo identifica y saben quién es. Ujú. Pero tenemos a Tulio Recomienda en la industria de los foodies y los travelers, pero tenemos a Papá Jaime, a Yokoi Kenji en el life coach, entonces todos son importantes en sus líneas y por eso es como decirte que en la alfombra te puedes encontrar a Gregorio Pernía y te puedes encontrar a Diana Hoyos, que son actores, pero también a Marcela Reyes y Fumarato Ferroso, que son DJs, pero también está Claro, caminando de todo. Cosio con el otro. Entonces, es una alfombra que tiene a todas las industrias desfilando en ese evento. Y supongo que pues hay muchas áreas, entre esas los influencers también políticos, ¿no? De hecho, me han preguntado en muchos medios que desde Instafes y desde la gremiación defina cuáles son los influenciadores más grandes de Colombia. Y siempre les digo, Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez. O sea, estos dos perfiles Como, se comunican digitalmente, usan la sí, plataforma claro. digital y son creadores de contenido, pero cuando ya tienen una audiencia muy grande se convierten en influenciadores y cuando ya de manera directa les dicen compre, haga, vote, diga, entonces esa es la diferencia. Todos los creadores de contenido que nosotros vemos en las diferentes plataformas puede que no tengan audiencias tan grandes, pero el influenciador sí. De los influenciadores más grandes y los números más altos de Colombia lo tienen dos políticos que todo lo que hacen se vuelve tendencia en Sí, Colombia. Por encima de Westcol, de Cosio, del otro, tenemos dos influenciadores políticos. Y ya empiezan a aparecer en otras actividades los que ya conoce la gente. claro que sí. Bueno, ya hablamos un poco de InstaFest, cómo es son los premios. Hablemos un poco la mirada de empresario. ¿Cómo fue, cuál fue ese gran reto, la gran dificultad que se presentó cuando te dio por esta idea? Mira, cuando uno tiene una visión, pero la tienes solo tú y eso no existe, tienes que empezar a construir una confianza en una idea que nadie está viendo. Entonces es como cuando un empresario va a hacer un edificio en un terreno que no hay nada. Entonces le dices a la inversionista, mira, aquí vamos a hacer esto y el edificio va a tener estas características. Ujú. Entonces cuando yo empecé a hablar de esto, pues ni siquiera existía la palabra influenciador y la gente no creía, pues ¿cómo así que se van a dar unos Sí, premios de qué? ¿Y quién va a ir? Y si estos pelados hacen esto por hobby, eso no tiene trascendencia. Y como manejaba otras empresas y otras marcas, era sacar recursos de las otras marcas para inyectarle algo que no existe. Y es el sobresalto de la contadora y de la gente cercana a las primeras reuniones de protección. ¿Cómo así que sí, le no vas a creía. invertir a algo que no está? Entonces, es algo importante y es el empresario es aquel que tiene una visión y que es capaz de ejecutar esa visión y trabajar por ella independientemente de que las personas crean o no. Y así ha pasado muchas veces. De hecho, los creadores de Google decían, crea cosas que no existan para que no tengas competencia. Y entrar en el terreno de lo que no existe es un reto, pero Claro, también es muy gratificante porque al final cuando lo logras, sí. esas mismas personas Esa dicen, idea loca sí siempre se dio. confié en ti, siempre creí que... Pero realmente uno sabe que al principio es muy complejo. Claro que sí. Bueno, ahora hablemos más de la Asociación Gremial Nacional de Creadores de Contenido. ¿Cómo ha sido esa lucha para que se llegue a, pues, a tener en cuenta de que los creadores de contenido eso es un trabajo? ¿Cómo es ese tema? Son dos luchas, que el celular es un medio de comunicación. Por ende, hay que proteger a una audiencia y especialmente a los niños, niñas y adolescentes de los efectos adversos de las plataformas digitales. Hipersexualización de contenido, cyberbullying, hate, depredadores online, niños creados por el celular, Mm. con un exceso de dopamina en sus mentes que ya nada les causa encanto ni atractivo. Entonces, venga, ¿cómo protegemos a las audiencias que están en lo digital? Porque esto es un medio de comunicación. ¿Y cómo vemos al que proyecta el contenido como un profesional? Entonces vamos al legislativo, que es raro en un proyecto de ley que no se impulse ni desde el Estado ni desde los senadores, sino que sean el propio gremio, la propia creador de contenido, el propio influenciador el que va y toca y dice, hey, necesitamos tener unas reglas del juego claras, unos Claro. derechos, unos deberes, pero lo más importante, que existamos en el ordenamiento jurídico, o sea, que se defina qué es un creador de contenido y que se defina qué es un influenciador. Es lo primero para poder Ujú. que hablemos de derechos o deberes que exista. Y cuando vamos a revisar si había algo en el mundo haciendo derecho comparado, no, éramos pioneros también en el tema cuando empezamos con esto, entonces dijimos, bueno, estamos también incursionando en algo nuevo en lo jurídico y es, definamos al creador de contenido, al influencer como un profesional.
¿Para qué? Para que cree contenidos más positivos, para que se protejan las audiencias. Y esto empieza a llamar a el ministro del Interior en ese entonces, Luis Fernando Velasco, que había sido, cuando había sido senador, fue ponente de una ley llamada Ley Fanny Miquel, que profesionalizó a los actores. Sí, Entonces yo le dije, necesitamos que hagamos lo mismo que hicimos con los pero con actores, los pero con los influenciadores. influenciadores. Y se empezó a construir después el senador Julio Elías, Ferney Silva, Gustavo Moreno y Alejandro Chacón. Eso ha sido multipartido. También nos apoyaron y se formaron como el autor del proyecto y los coautores, y son los que lo presentan. Y se formó como una colcha de retazos con las necesidades. Entonces, al influenciador no le arriendan una casa, no le prestan en un banco, no Claro. tiene visa de talento, el influenciador no lo ven como profesional, esto, lo otro, y se empieza a construir un proyecto alrededor de esto. Hay que proteger a los niños, niños creadores de contenido también, que esos son temas que son fenómenos actuales. Eso no pasaba hace 20 Sí, años, claro. pero hoy un niño sí se para frente a una cámara a hacer TikTok y ya no quiere estudiar, ya no quieren entonces, ¿qué va a pasar con los abogados, con los ingenieros? Entonces, son temas de nación que hay que llevar y que hay que debatir entre todos. Entonces, así se construyó el proyecto, y ya pasó en primer debate en la Comisión Sexta. O sea, ¿Cómo fue ese, o sea, si recibieron el proyecto o lo vieron como, lo recibieron y lo aprobaron en ese primer debate, ya se han hecho las audiencias públicas, pero esto es un país de confrontaciones y yo voy mucho a una idea y decirles, venga, estos espacios deberían ser para la construcción de verdades colectivas, no para que alguien gane y alguien pierda. Y aquí todo es como muy polarizado, todo negro o blanco, sí, y yo les decía, venga, vamos a tratar de construir esto para bienestar de todos, y si hay que modificar cosas, pues se modifican. Es que al principio había una hoja en blanco, claro. ahora hay 21 artículos en el que cada uno habla de algo diferente. Entonces, por ejemplo, se habló de un fondo, y cuando se habla de dinero, todo el mundo se escandaliza. Yo les digo, pero necesitamos recursos. Entonces, venga, si no son de los recursos que nosotros estamos planteando, de la plataforma, de la creación de contenido, del que contrata, entonces díganme de dónde, pero empecemos a hablar de que se cree un fondo de protección solidaria para que vayamos a las regiones, que le enseñemos al profesor que es analfabeta digital cómo manejar el celular en el aula de clase, al papá cómo tener un control parental, al influenciador a ser más profesional, a la plataforma que debe mejorar sus filtros y mejorar las condiciones de la creación de contenido, porque le pagan más a un creador de contenido en Estados Unidos y en México que en Colombia, y aquí hay mucho talento. O al Estado, que debe proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, pero no entendió que los retos que ellos enfrentan cambiaron hace 20 años a los de hoy. Hoy es Roblox, hoy es el señor que se hace pasar por niño de la edad de él, Sí, hoy es el claro. niño sumergido en el celular que ya no quiere salir a hacer nada y que es el futuro de la sociedad. Entonces, traer esto al debate ha sido bien interesante. Para mí ya es una victoria solo el hecho de que se esté escuchando en todos los Sí, escenarios de el que ya tema esté sobre la mesa el proyecto. que esté sobre la mesa. Bueno, hablamos de dos términos que la gente, pues, como que se confronta, hasta los mismos creadores o influencers. Es como, ¿qué es un influencer y qué es un creador de contenido? ¿Cuál es su diferencia? De hecho, yo he sido uno de los que más ha trabajado en la definición. De hecho, el proyecto define las dos cosas. Y digamos que estamos buscando que hayan definiciones muy técnicas. Solo que cuando estás tratando de definir algo que no existe, pues está lo que dice, no, esto es ambiguo, no, esto hay que profundizarlo, Ujú. no, esto hay que adaptarlo más a condiciones económicas, del que gana, del número de seguidores. Pero yo lo defino de una manera más simple, después de estos 10 años. Y es que la palabra creador de contenido, casi que etimológicamente dice todo aquel que cree contenido. Es que Mm, cualquier persona que suba contenido a una plataforma digital es ya un es. creador de contenido. Ah, bueno, pero entonces ese no debe tener los mismos. Bueno, eso es lo que usted tiene que entrar a definir. Pero un creador de contenido es mi abuelita, que sube fotos al Facebook, porque eso es lo que hace, crea contenido que después consume la familia. Entonces lo que me dicen es, bueno, pero mi abuelita casi no tiene comunidad, o sea, su audiencia es pequeña. Ah, bueno, ahí viene la palabra influenciador. Es un creador de Mm, contenido que ya tiene una gran comunidad claro. y que esa comunidad ella ya le impacta de manera directa y le dice, compre, vote, haga, y la gente lo hace. Mm, Entonces podemos decir que todos los influenciadores son creadores de contenido, pero no todos los creadores de contenido son influenciadores. Y que la creación de contenido ya empiece a dividirse y a segmentarse en nano influenciadores, de los que están en este momento entre 1000 y 10.000, los que están entre 10.000 y 50.000, los que están entre 100.000 y 200.000. Entonces empiezas como a crecer en los temas de las plataformas. Y lo otro es que los creadores de contenido trabajan en diferentes plataformas.
Es que el creador de contenido en Kiki en Twitch y le llaman streamer. Y ahí en Instagram le llaman Instagramer, y en TikTok le llaman TikToker, y TikToker, ahí en YouTube sí. le llaman YouTube. Entonces cada vez va evolucionando el tema, pero hay que simplificar desde el concepto inicial, un creador de contenido, todo el que tenga presencia en una plataforma digital. En la ley hay alguna parte que hable sobre, digamos, el control del contenido basura. Sí, de hecho es una pelea que estamos dando porque se confunde la libre expresión que tenemos todos los Claro, seres humanos como derecho fundamental con que yo pase por encima del otro, con que pase la línea hacia el delito y entonces ya pase a la injuria o a la calumnia o pase a lo falso. Entonces yo le estoy diciendo, bueno, tenemos que pelear de derechos porque somos unos profesionales, pero tenemos deberes. Y en los deberes que yo estoy planteando en el proyecto es, venga, si vamos a hablar en historias, hablemos con verdad. Primero, si vamos a publicitar algo, digamos que eso es una publicidad. ¿Y para claro. quién es esa publicidad? Si vamos a publicitar cosas de salud, pues lo mínimo que tengo que saber es que tienen que tener INVIMA unas condiciones básicas. Yo no puedo ser tan irresponsable de que alguien me dijo promocione esto y que pueda afectar a una porción de la sociedad. Yo no puedo incurrir en hablar información falsa de tu buen nombre y después decir presuntamente que porque esa es la palabra y acabar con la vida de una persona en redes, que eso, el hate y el cyberbullying hoy es enorme. Y yo les digo, vamos a empezar a centrar esto. O sea, tiene que haber una autorregulación y tienen que haber unas condiciones que nos hablen de verdad y que si el influenciador ya se empieza a formalizar, creo que va a ser mucho mejor para todos hablar de contenido positivo. Va a ser para todos algo interesante que cuando scrollemos veamos profesionales hablando de temas profundos. No estoy diciendo que no va a haber contenido de risa, no estoy Claro, diciendo el que, porque es que la risa de hecho es una forma de revolución en un país donde hay realidades tan duras todos los días y es muy rico uno entrar también y reírse de algo. Yo no sí. estoy en contra del tipo de contenido de humor. Estoy en contra del contenido en el que yo cojo y meto tusi delante de 200.000 personas que me están viendo y que ahí hay un montón de niños que piensan Sí. que eso está bien. Eso no está bien. Ahí es donde entra como la regulación. Claro, y decirle, oiga, venga, usted tiene un compromiso también con una audiencia. Y en la televisión lo tiene el defensor del televidente porque es considerado un medio. Pues Mm, en lo digital, entonces digamos que esto es un medio sí, y también tiene que tener. tengamos un protector y digamos, no, no, no. Amigo, llamémoslo. Amigo, esto no está bien. Este contenido no es propio para Colombia. Entonces ya ahí es que la gente dice, ahí raya con la libertad de expresión, porque entonces ¿quién define qué es bueno y qué es malo? Y digo, ni siquiera es eso, porque no vamos a entrar a ser como sacerdotes y que vamos a ir a acabar con las personas, no, pero sí tratar de hablar de construcción de valores y principios en una sociedad que tiene un detrimento de los mismos. Claro. Bueno, estamos a próximas también de las elecciones 2026 como presidente. Bueno, independientemente como empresario, pues tendrá que afectar, ¿no? De alguna forma. Y en la ley, pues también. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves, digamos, eh, el que gane, cómo te verías afectado en cuanto a todo, en cuanto a empresario, en cuanto a la ley? Bueno, lo primero que quiero decir es que nosotros tenemos agremiados 35.000 influenciadores. Ujú. Y a mí no me titubea para decir que hoy montamos y desmontamos un presidente en Colombia como sector. Porque es que estoy hablando de actores, actrices, cantantes, DJ, modelos, Instagram, YouTuber, TikToker, streamer, todos agremiados. De Ujú. hecho, las campañas anteriores entre Petro y Rodolfo Hernández, Rodolfo utilizó a Cosio y a otros influenciadores Ujú. también para hacer una publicidad y tuvo un impacto digital muy fuerte y unos desaciertos muy fuertes también en lo digital que hicieron que se balanceara eso un poquito, pero nos mostró que sí afecta mucho el tema Claro. digital en el voto de opinión. Entonces, ahorita se están manejando influenciadores políticos fuertes, pero que son audiencias muy directas de la política, casi que son Ujú. monólogos. Yo te estoy hablando de influenciadores de las otras industrias, que le llegan a los otros sectores. Exacto. Que si son 11 millones de motociclistas, entonces estos son los influenciadores de las motos, que si son este sector de la salud, que son estos los que le hablan y entonces todos están agremiados. Entonces esto nos hace una fuerza muy grande y nosotros como fuerza y como sector, hoy estamos enfocados en el proyecto, pero cuando ya entremos a ver el panorama, vamos a empezar a opinar de una manera más clara. Te voy a decir por qué. Porque yo hoy veo un panorama enrarecido totalmente. Hace poco veía cifras que no sé si son ciertas, tú me ayudarás luego a corroborar que había más de 82 precandidatos presidenciales. Yo decía,
pues es una locura, ¿cierto? O sea, digamos que no se ve el panorama del liderazgo, de las claridades, de las Ujú. líneas, sino que se Todo el ven mundo se un mandó. montón de aspiraciones que, sí, que no tienen sentido, Ujú. que esos esfuerzos dispersos no tienen sentido para ninguna línea. No te estoy hablando de derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, no. Entonces vamos a esperar a que se aclare un poquito, que los El sectores hagan panorama. llamadas a consultas ellos mismos, que se hagan esas alianzas y que empiecen a haber unos perfiles mucho más claros para uno entrar a opinar Claro. sobre estos temas, porque en este momento no veo claridad de Mm. absolutamente nada. Veo es que ellos no han hecho sus consultas internas y que se deben organizar. Claro que sí. Y ahorita ya saliendo del mandato de Gustavo Petro, ¿cómo viste en cuanto te afectó a la empresa? O sea, en el mandato de él, como empresario también, ¿cómo viste? Mira, ¿O si viste apoyo por parte de él? yo no manejo las cosas institucionales como políticas, me explico. Para mí no se habla de Gustavo Petro como en la línea política que él tiene, si es de izquierda, si es de... No, Ujú. sino yo hablo de Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia y hablo de el Senado como el acto legislativo, el poder legislativo de Colombia y hablo de eso. Entonces, yo he contactado a todas las instituciones, o sea, a la presidencia de la República, al ministerio de las TIC, Ujú. que tienen unas cabezas que son el gobierno, es que son el gobierno nacional. Cuando se habla de política también se titubea porque no, se están identificando. No, yo no me estoy identificando con nadie. Estoy diciendo que si necesito promover un proyecto, que si necesito promover unas condiciones, pues me tengo que sentar con el gobierno Claro, nacional, el que está, sí. el que lo eligieron. Que por qué lo eligieron, que quiénes lo eligieron. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando, me he sentado muchas veces con los ministerios de Hacienda, con la DIAN, con TIC, con todos, y hemos recibido apoyo porque entiende la necesidad de que esto, y entonces voy al legislativo que si hay partidos de derecha, izquierda, centro, y me doy cuenta de que los de derecha llegan y nos apoyan, también los del centro nos apoyan, pero entonces se vuelve un proyecto multipartido donde todos estamos trabajando hacia una línea. Entonces yo siento que todo el mundo nos ha apoyado, Ujú. siento que no hemos tenido como ese tema del que está en contra. No hemos recibido comentarios negativos, ustedes quieren desincentivar la inversión extranjera porque las plataformas no me pueden tocar y no sé qué. Y yo siento lo contrario, yo siento que las plataformas se tienen que responsabilizar más. Entonces, esto es un debate público. Claro que sí. Bueno, viendo en un panorama de que la ley se apruebe, de que este proyecto sea una realidad, ¿cómo sería, miremoslo en 5 años, cómo ves el tema de esa regulación de la ley? En el momento en que esa ley se aplique va a ser maravilloso porque los primeros que tienen que recibir la protección de la ley son los niños. Siento que son los primeros beneficiados porque en 5 líneas del ambiente digital, el papá, el profesor, el creador de contenido, la plataforma y el Estado, se empiezan a obligar a proteger a la niñez. Entonces, por ejemplo, con el papá, decirle, oiga, yo sé que usted está muy ocupado, pero hay un control parental que le dicen qué está haciendo su hijo mientras usted no está. También los tiempos de uso de su hijo del celular, porque ese exceso de dopamina hace que el nada le cause encanto ni atractivo cuando usted se lo quita. Entonces, es la muerte de la creatividad de su hijo. Porque si su hijo no se aburre, no crea la canción, no hace el poema, Claro. no juega con... Entonces, venga, papá, que le voy a dar condiciones. Al profesor le vamos a enseñar cómo manejar el celular en el aula de clase. Entonces, de una, apenas se apruebe, se tiene que hablar con el Ministerio de Educación, que se den unos lineamientos y unas políticas claras de cómo se maneja el celular en el aula de clase, si esto está permitido o no. Que cuando yo estaba estudiando se hablaba si uno tenía que tener la calculadora o no, Claro. o si uno lo debía resolver sin la Ujú. calculadora. Ahorita es con ChatGPT o no, Sí. con el celular o no. Porque si el niño todo lo va a buscar por ahí, ¿qué va a pasar? Si el Sí. profesor no sabe en dónde está buscando sus trabajos. Ese tipo de cosas, cuando vamos al influenciador, el contenido va a crear contenido más positivo y se va a apoyar al creador de contenido. Cuando hablamos del Estado, va a buscar herramientas reales para que en Colombia se vuelva una potencia mundial en digital, que lo tiene todo. El colombiano es muy creativo. Si yo me pongo a analizar los tipos de contenidos de acá, yo digo, acá hay unos contenidos, wow, wow. Y hay gente que hace cosas que uno diría, hay una niña llamada Juligrafía que enseña ortografía y crea contenido de Qué enseñar chévere. Y hay ortografía. profesores que ya lo Profesores, hacen. Julio Profe, que enseña Ujú. matemáticas, es conocido, pero Faber Burgos, que mandó la foto de la GoPro y que enseña a hacer experimentos.
Y uno se pone a analizar y uno dice, oiga, esto es interesantísimo lo que puede pasar si se interviene, ¿no? ¿Cómo va hoy? Es un elemento destructor de familias. eh, los niños acceden a material pornográfico demasiado fácil y eso hace que sean expertos en sexo y huérfanos en amor, no saben qué es eso, ya no se conquista, ya las lenguajes son otros, la música se lo demuestra. Entonces uno dice, esto es un buen momento para intervenir. Claro que sí. Bueno, Sebastián, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos en próximas entrevistas aquí en Revista Poder.